Ven, acércate. Hay una historia que pocos se atreven a contar y esta noche quiero compartirla contigo. La leyenda de Rudolf Fentz. ¿Y si una noche cualquiera, bajo el resplandor eléctrico de Nueva York, el tiempo tropezara y dejara caer a un hombre en medio del asfalto? Escucha, es verano de 1950. Times Square no duerme. Nunca lo ha hecho desde que el New York Times trasladó allí su sede en 1904 y la plaza adoptó su nombre. Los anuncios de neón palpitan sobre Broadway y la Séptima Avenida. El letrero luminoso del Astor Theater compite con los carteles de cigarrillos Camel. Los taxis de Soto, Checker, Plymouth avanzan con un gruñido metálico. Huele a gasolina, a castañas tostadas en carritos ambulantes, a humedad que sube desde las rejillas del metro bajo la calle 42. Es cerca de la medianoche. Un agente de tránsito, apostado en la isla peatonal, levanta la mano para ordenar el flujo. La multitud cruza con prisa. Marineros con permiso, parejas que salen del cine, periodistas que aún cargan sus libretas. El verano pega la ropa a la piel, y entonces sucede. Un hombre aparece, no sale de ningún portal, no desciende de un taxi, no emerge de la estación de metro de la calle 42, aparece en medio del cruce, como si hubiese dado un paso desde otro escenario. Lleva sombrero de copa negro, levita oscura hasta la rodilla, chaleco abotonado con cadena de reloj. Sus zapatos no son de suela de goma, sino de cuero rígido, de otra década, de otro siglo. Tiene unos 30 años, bigote bien recortado, ojos claros que no parpadean ante los faros que lo encandilan. Gira la cabeza con desconcierto, como si las luces eléctricas fueran relámpagos atrapados en jaulas de vidrio. Un claxon irrumpe, un chillido de frenos, un golpe seco y el cuerpo cae sobre el pavimento caliente. Silencio breve. Después, gritos. La policía acordona el área. Una ambulancia lo traslada al Bellevue Hospital, fundado en 1736 junto al East River, donde generaciones de neoyorquinos han llevado sus heridas y sus secretos, pero el hombre no respira. La muerte ha sido inmediata. Cuando revisan sus bolsillos, el murmullo crece. No hay billetes modernos, no hay licencia de conducir, no hay tarjeta del metro. Hay monedas antiguas, centavos y dólares que no brillan como las de 1950, una tarjeta de visita con el nombre Rudolf Fentz, una carta fechada en junio de 1876, enviada desde Filadelfia, y una factura de un establo de caballos en Lexington Avenue. El papel huele a polvo y tinta vieja. La tipografía corresponde al siglo XIX. La dirección escrita menciona una Nueva York sin rascacielos, cuando Central Park apenas llevaba 2 décadas abierto y los carruajes dominaban la Quinta Avenida. ¿Quién camina por Times Square vestido como en la era de Ulysses S. Grant? ¿Quién carga en sus bolsillos objetos de 1876 sin que el tiempo los haya carcomido? El forense observa el rostro del desconocido. No hay señales de indigencia, no hay cicatrices de guerra reciente. Las manos están limpias con callos leves, como de alguien acostumbrado a sostener riendas, no volantes. Un periodista escucha el rumor en la comisaría cercana a la calle 43. Anota el nombre, Rudolf Fentz. Y mientras la ciudad vuelve a su ritmo, los teatros abren telón, los taxis retoman su danza. Una pregunta empieza a circular como corriente eléctrica bajo el pavimento. Si salió a pasear en 1876, ¿qué calle dejó atrás antes de dar el paso que lo arrojó a 1950? ¿Te atreverías a seguir el rastro de un muerto que, según sus bolsillos, llevaba 74 años desaparecido? El capitán Hubert Kim Rim, nombre que circula en algunos recortes y relatos posteriores, ordena revisar directorios antiguos en la Biblioteca Pública de Nueva York, la gran mole de mármol en la Quinta Avenida con la calle 42, custodiada por los leones Patience y Fortitude. Allí, entre anaqueles que huelen a papel envejecido y barniz, los bibliotecarios despliegan volúmenes del Trust New York City Directory, ese registro minucioso donde la ciudad enumeraba a sus habitantes como si temiera olvidarlos,
Pasan páginas de 1875, luego 1876 y el nombre aparece, Fentz Rudolph. Residencia, Fifth Avenue. La dirección corresponde a una zona que en esa época aún conservaba mansiones de piedra parda y jardines delanteros, antes de que los rascacielos devoraran el cielo. En 1876, Nueva York no era la jungla vertical que conoces. El puente de Brooklyn ni siquiera estaba terminado. Se inauguraría en 1883 y el ruido predominante no era el motor, sino el golpeteo de herraduras sobre adoquines. ¿Imaginas esa ciudad? Faroles de gas titilando, el olor a heno húmedo, el vapor de los caballos en invierno, las campanas de tranvías tirados por mulas avanzando por Broadway. Un investigador visita la dirección indicada. La casa original ya no existe. En su lugar se alza un edificio comercial de mediados del siglo XX. Pregunta a vecinos antiguos, revisa archivos parroquiales, consulta registros del censo. Encuentra un dato inquietante. Un Rudolf Fentz, joven, desapareció en 1876. Salió a caminar una tarde y no regresó, sin cuerpo, sin testigos, sin explicación. ¿Coincidencia? ¿Nombre repetido? ¿O el mismo hombre? La carta hallada en el bolsillo del fallecido está fechada en junio de 1876. El sello postal es auténtico para la época. La factura del establo menciona el cuidado de un caballo alazán durante una semana. En 1876, mantener un caballo en Manhattan era común entre familias acomodadas. Lexington Avenue estaba salpicada de establos privados y públicos. El detalle que inquieta no es solo la fecha. Es el estado del papel. No está quebradizo como los documentos que han dormido décadas en un cajón. No presenta el amarillento profundo de lo antiguo. Es como si hubiese sido doblado esa misma mañana. En el bolsillo interior del chaleco hay también un reloj de bolsillo. Marca las 10:15. Está detenido. La cadena es de oro discreto, sin ostentación exagerada. Un hombre de clase media alta, quizá. No un magnate, no un obrero. El agente que revisa el informe comenta en voz baja. Si este hombre desapareció en 1876, tendría que tener más de 100 años, pero el cadáver no muestra esa edad. La piel es firme, el cabello no tiene canas. En algún lugar, una viuda anciana, según versiones posteriores, habría reconocido el nombre como el de su suegro, perdido cuando era joven. Se dice que afirmó que la familia guardaba la historia como una herida abierta. El día en que Rudolph salió a pasear y el aire se lo tragó, la ciudad murmura. Times Square sigue brillando, indiferente, pero en oficinas policiales y redacciones el nombre empieza a circular con un tono distinto, no como accidente, como anomalía. Dime, si caminaras por la Quinta Avenida en 1876 y giraras en la esquina equivocada, ¿qué verías? ¿Un carruaje o los faros de un automóvil que aún no ha sido inventado? Retrocede conmigo. Nueva York, otoño de 1876. La nación celebra su primer centenario tras la Declaración de Independencia. En Filadelfia, la exposición del centenario exhibe máquinas de vapor y teléfonos experimentales de Alexander Graham Bell. En Manhattan, la vida avanza al ritmo del hierro y la madera. Fifth Avenue aún no es la avenida de vitrinas de lujo que conocerás después. Es una hilera elegante de casas de piedra parda, carruajes privados y damas con vestidos amplios que rozan el polvo de la calle. Central Park, diseñado por Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux, ofrece senderos curvos, praderas abiertas y el sonido distante de bandas tocando en el mall. Rudolf Fentz, según la reconstrucción que circula en archivos y rumores, tiene alrededor de 30 años. Hijo de inmigrantes alemanes establecidos en Nueva York a mediados del siglo XIX. Habla inglés con fluidez, pero conserva cierta rigidez en la pronunciación. Es metódico, ordena sus papeles, cuida su reloj, le incomodan los cambios bruscos. Tiene un caballo alazán estabulado en Lexington Avenue. Disfruta cabalgar por el borde del East River cuando el clima lo permite. No es un aventurero, es un hombre de rutinas. Esa tarde, junio de 1876, según la carta encontrada décadas después, sale a caminar.
Lleva levita negra, chaleco gris, sombrero de copa. La temperatura es tibia. El aire trae olor a carbón y a estiércol. Los niños juegan cerca de Union Square. Un vendedor ambulante ofrece periódicos con titulares sobre la reconstrucción del sur tras la guerra civil. Rudolph dobla por una calle lateral. Tal vez cruza hacia Broadway. Tal vez se detiene frente a un escaparate donde exhiben relojes importados de Suiza. Y entonces, nada. No hay testigo que lo vea caer. No hay carruaje desbocado. No hay riña. Simplemente no vuelve a casa. Su familia lo busca. Publican avisos. Preguntan en hospitales. Revisan el puerto, temiendo que haya embarcado hacia Europa sin despedirse. Pero no hay registro de su salida por Ellis Island, que en esa época aún no funcionaba como centro migratorio. Castle Garden cumplía ese rol desde 1855. Tampoco hay informe policial concluyente. ¿Desaparecido? ¿Te imaginas la mesa familiar esa noche? El plato servido, la silla vacía, la madre mirando la puerta cada vez que cruje la madera. Los años pasan, el nombre se convierte en susurro. Una fotografía en sepia guardada en un cajón. El caballo vendido, la casa, quizá, heredada por parientes. Y 74 años después, un hombre con el mismo rostro, la misma edad, la misma ropa, aparece en Times Square bajo una lluvia de neón. La policía de 1950 intenta unir puntos separados por casi un siglo. Comparan descripciones antiguas con el cadáver reciente. El parecido es inquietante. La ropa coincide con la moda de la década de 1870. La longitud de la levita, el corte del pantalón, la forma del sombrero. No es un disfraz de teatro, no es utilería de Broadway. ¿Entonces qué es? Imagina por un momento que el tiempo no es una línea recta, sino una calle con intersecciones invisibles, que en una esquina de 1876 Rudolph dio un paso y cruzó, no hacia otra acera, sino hacia otro año. Escucha el sonido de las cerraduras, ahora reemplázalo por el rugido de un motor. Dos mundos superpuestos, ahora detente. Respira el aire denso de una redacción en Manhattan, 1951. Máquinas de escribir golpeando como lluvia sobre láminas de metal. Tazas de café frío junto a ceniceros repletos. Afuera, la ciudad late con la guerra de Corea en los titulares y el temor atómico flotando en el ambiente. Es en ese contexto cuando el nombre Rudolph Fentz comienza a circular más allá de los pasillos policiales. No en un informe oficial sellado con tinta azul, no en un acta del Bellevue Hospital, sino en una historia publicada en una revista de ciencia ficción. El autor, Jack Finney. El relato, I'm Scared. Año, 1951. Finney no es un desconocido. Nacido en Milwaukee en 1911, periodista y escritor, domina el arte de mezclar lo cotidiano con lo imposible. En su cuento, describe a un hombre que aparece de pronto en Times Square con ropa del siglo XIX y muere atropellado. En sus bolsillos, documentos antiguos. En los archivos, un nombre perdido en 1876. ¿Te suena familiar? La historia se publica en Collier's Magazine, una revista de amplia circulación en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. Los lectores la devoran. La idea es perturbadora. El tiempo no es seguro. Puede abrirse bajo tus pies, pero algo ocurre en los años siguientes. El relato comienza a desprenderse de su autor. En 1953, una recopilación de historias extrañas incluye el caso de Fentz, sin mencionar que proviene de un cuento de ficción. En 1972, el investigador de lo paranormal, Ralph M. y Holland lo cita como si fuese un expediente real. Y más tarde, publicaciones sobre fenómenos inexplicables lo repiten como misterio sin resolver. El nombre viaja, no en el tiempo, sino en el papel. ¿En qué momento una narración literaria se convierte en caso documentado? ¿En qué punto dejamos de preguntar por la fuente y preferimos el asombro? Sin embargo, la ciudad ayuda al engaño, porque Times Square, con su historia tangible desde 1904, con sus accidentes reales y su tráfico implacable, ofrece el escenario perfecto, porque Bellevue existe desde el siglo XVIII.
porque los directorios de 1876 son auténticos. La ficción se apoya en ladrillos verdaderos, y eso la vuelve peligrosa. Imagínate a un lector en 1960, hojeando un libro sobre misterios del mundo. Encuentra el nombre Rudolf Fentz, ley sobre monedas antiguas, sobre una factura de establo en Lexington Avenue. No tiene acceso inmediato a archivos digitales ni a hemerotecas en línea. Confía en la autoridad impresa. La historia ya no es cuento, es expediente. Mientras tanto, Jack Finney publica en 1970 la novela Time and Again, ambientada precisamente en Nueva York y centrada en viajes en el tiempo hacia 1882, con escenas en el Dakota Building y Central Park. Finney entiende la ciudad como un portal narrativo. Sabe que Manhattan, con sus capas superpuestas de historia, parece diseñada para estas fracturas temporales. ¿Y si Fentz fue su experimento? Una semilla literaria que germinó demasiado bien. Pero aquí no termina, porque incluso sabiendo el origen del relato, hay quienes insisten en buscar registros policiales de 1950. Algunos aseguran haber visto referencias en archivos que luego desaparecieron. Otros afirman que la coincidencia de fechas es demasiado precisa para ser invención. ¿Y tú, mientras escuchas esto, qué sientes? ¿Alivio al pensar que todo proviene de un cuento? ¿O una punzada de duda al imaginar que la ficción a veces anticipa algo más profundo? Escucha cómo cambia el eco cuando una historia cruza fronteras. Década de 1960. Las librerías de viejo en Greenwich Village exhiben títulos sobre ovnis, triángulos misteriosos y desapariciones inexplicables. La carrera espacial ha comenzado. En 1957 el Sputnik soviético abrió una grieta en la imaginación del mundo, y en 1969 el Apolo 11 pisará la Luna. El tiempo ya no parece un territorio fijo. Se discute la relatividad en cafés, donde antes se hablaba solo de poesía. En ese clima, el caso de Rudolf Fentz encuentra terreno fértil. Autores dedicados a fenómenos inexplicables lo incorporan en compilaciones junto a historias del Triángulo de las Bermudas y supuestos viajeros temporales. La narración se simplifica, se afila, se vuelve más dramática. Ya no se menciona a Jack Finney, ya no se cita Collier's Magazine. Ahora se habla de archivos policiales, de investigaciones oficiales, de pruebas físicas. ¿Notas el cambio? En algunas versiones, el agente que investiga recibe el nombre de un capitán concreto. En otras aparece una viuda que reconoce la fotografía del muerto como la de su suegro desaparecido. A veces el reloj de bolsillo marca una hora distinta, o las monedas incluyen piezas raras de oro. La historia se adapta al narrador. Mientras tanto, Times Square también cambia. En los años 70 sufre decadencia, cines para adultos, luces más gastadas, un aire de peligro. El escenario se vuelve aún más apropiado para un misterio. La esquina de Broadway con la calle 45 ya no es solo teatro, es penumbra y sospecha. Imagina a un turista en 1975, cámara colgada al cuello, escuchando en un bar cercano que aquí apareció un hombre del siglo XIX. Mira el asfalto, intenta imaginar la silueta con levita bajo la lluvia. La leyenda ya no pertenece a una revista, pertenece a la ciudad, y fuera de Estados Unidos el relato viaja en traducciones. En Europa se publica en revistas dedicadas a lo insólito. En América Latina circula en programas radiales nocturnos. El nombre Rudolf Fentz adquiere acentos distintos, pero conserva el mismo núcleo, un hombre que cruzó el tiempo sin querer. ¿Te das cuenta de lo que ocurre? La historia se convierte en advertencia, en prueba, en ejemplo de que el universo puede romper sus propias reglas, pero hay investigadores meticulosos que, décadas después, regresan a las fuentes. Revisan archivos de prensa de 1950 en el New York Times. No encuentran noticia alguna sobre un hombre vestido como en 1876 atropellado en Times Square. Consultan registros del Bellevue Hospital. Nada que coincida. Siguen el rastro hasta 1951, hasta el cuento de Finney, y aún así, la leyenda no muere, porque la fuerza de Fentz no está en la evidencia, está en la imagen.
Un hombre de otro siglo parpadeando ante un anuncio de neón. Dime, si mañana alguien encontrara en tu bolsillo una carta fechada 70 años en el pasado, ¿cuánto tardaría en dudar de la línea recta del tiempo? Ahora cambia de escenario. No Times Square. No sirenas. No asfalto. Imagínate un escritorio de madera en California, principios de los años 50, una lámpara encendida, hojas mecanografiadas alineadas con precisión. Un escritor inclinado sobre la máquina, midiendo cada palabra como si colocara piezas en un mecanismo delicado. Ese hombre es Jack Finney, periodista de formación, narrador obsesionado con la nostalgia. No le interesan los viajes en el tiempo llenos de explosiones ni máquinas metálicas. Lo suyo es más sutil, más inquietante. Le atrae la idea de que el pasado está ahí mismo, apenas separado por una membrana fina. En 1951 escribe I'm Scared. En el cuento, un hombre aparece en Times Square vestido como en el siglo XIX y muere atropellado. El narrador investiga, descubre directorios antiguos, encuentra el nombre Rudolph Fentz. La estructura es sobria, casi documental. No hay grandes efectos, hay detalles concretos, fechas, calles reales, instituciones auténticas. Finney entiende algo esencial. Cuanto más precisa es la ambientación, más fácil es que la mente acepte lo imposible. Años después, en 1970, publicará Time and Again, donde un ilustrador llamado C. Morley aprende a viajar mentalmente a la Nueva York de 1882. Allí aparecen lugares reales, el Dakota Building en la calle 72 Central Park, cubierto de nieve, anuncios antiguos reproducidos con fidelidad histórica. Finney reconstruye la ciudad con tal exactitud que el lector casi huele el humo de carbón. ¿Ves el patrón? Finney no inventa mundos fantásticos, inserta lo fantástico en el mundo real. Y eso es exactamente lo que hace con Fentz. La elección de 1876 no es casual. Es un año simbólico, centenario de la nación, expansión industrial, transición entre el mundo de carruajes y el de electricidad incipiente. 1950, por su parte, marca otra transición. La posguerra, el inicio de la era nuclear, la modernidad acelerada. Dos momentos bisagra. Coloca a un hombre en medio de ambos y observa la reacción. Lo inquietante no es que Finney haya escrito la historia. Lo inquietante es lo fácil que fue desprenderla de su origen literario. Como si el público quisiera creer que la ciudad es capaz de abrir grietas invisibles, porque Nueva York parece diseñada para eso. Bajo sus calles corren túneles del metro inaugurados en 1904. Más abajo, capas de infraestructura, cables, tuberías, y más abajo aún, cimientos del siglo XIX. Caminar por Manhattan es literalmente caminar sobre historia superpuesta. ¿Y si alguien tropezara entre esas capas? Finney comprendía la psicología del asombro. Sabía que una historia narrada con tono sobrio, casi periodístico, podía sobrevivir fuera de la ficción. Tal vez no anticipó que décadas después su personaje sería citado en libros sobre misterios, como si hubiera sido examinado por forenses reales. Pero aquí surge otra pregunta, y quiero que la escuches con atención. ¿Por qué necesitamos que sea real? ¿Por qué la idea de un hombre perdido entre siglos nos resulta tan irresistible? Regresemos a la intersección, Broadway y la Séptima Avenida. La calle 45 a unos pasos. El calor atrapado entre edificios que en 1950 ya superaban los 20 pisos. El anuncio luminoso del Hotel Astor, que sería demolido en 1967, aún domina una esquina. Los teatros Imperial y Majestic despiden espectadores que comentan musicales mientras en la distancia se oye el traqueteo del metro bajo tierra. Imagina la escena con precisión casi quirúrgica. Y un taxi avanza hacia el sur por la Séptima. El conductor, mangas arremangadas, escucha jazz en la radio. A su derecha, peatones esperan la señal, las luces cambian. El tráfico fluye. Y entonces un hombre aparece en la trayectoria. No cae desde el cielo, no atraviesa una pared, simplemente está allí donde un segundo antes no había nadie. El conductor pisa el freno, el metal vibra, el cuerpo impacta. Si esto hubiera ocurrido realmente, ¿qué quedaría?
un reporte policial con hora exacta, un número de placa, declaraciones del conductor, tal vez una breve nota en la sección local del New York Times del día siguiente. Pero los investigadores que décadas más tarde revisaron microfilmes de 1950 no encontraron tal registro. Sin embargo, la escena persiste en la imaginación colectiva con una nitidez sorprendente. Observa al supuesto Rudolf Fentz con atención. Su levita no es disfraz de utilería teatral. En 1950, los trajes masculinos ya tenían cortes distintos, solapas más anchas, pantalones con caída diferente. La moda de 1876 incluía chalecos ajustados y relojes de bolsillo con cadena visible, detalles que Finney describió con exactitud histórica. El bigote recortado, el sombrero de copa de ala curva, zapatos de cuero sin tacón de goma. Es un hombre que no pertenece a ese asfalto. Ahora escucha el contraste. Sobre su cabeza, anuncios eléctricos de marcas modernas. Bajo sus pies, tapas de alcantarilla con fechas de fundición del siglo XX. En 1876, Times Square ni siquiera se llamaba así. Era Longacre Square, rebautizada en 1904 cuando el periódico se mudó allí. ¿Comprendes el choque? Un hombre que jamás escuchó el rugido de un motor enfrentado a una ciudad que ya no recuerda el sonido dominante de las cerraduras. Algunos relatos posteriores añaden que el rostro de Fentz mostraba pánico genuino, no confusión teatral, como si la ciudad le hubiera arrancado el aire de los pulmones. Otros describen que miraba hacia arriba, deslumbrado por el neón, incapaz de comprender que esas luces no eran incendios. La fuerza de la leyenda no está en el impacto del taxi, está en ese segundo previo, en la mirada, porque todos en algún momento hemos sentido que el mundo cambia más rápido de lo que podemos asimilar, que un paso en falso podría dejarnos en un lugar irreconocible. ¿Y si eso fuera literal? A partir de los años 70, el nombre Rudolf Fentz ya no pertenece a una narración corta publicada en una revista, se convierte en pieza de exhibición. En conferencias sobre anomalías temporales, alguien lo menciona como el caso de Times Square. En libros que exploran el Triángulo de las Bermudas o desapariciones inexplicables, su historia aparece junto a aviones perdidos y barcos fantasmas. El patrón es siempre el mismo: un hecho breve, contundente, aparentemente documentado, un hombre, una fecha imposible, objetos fuera de lugar. La idea encaja con teorías que empiezan a circular con más fuerza en la cultura popular: universos paralelos, líneas temporales que se bifurcan, desajustes en la estructura del espacio-tiempo. Desde que Albert Einstein publicara su teoría de la relatividad a comienzos del siglo XX, el tiempo dejó de ser una certeza rígida para convertirse en algo moldeable bajo ciertas condiciones extremas. Y aunque la física académica no habla de hombres con levita cayendo en Broadway, la imaginación colectiva sí lo hace. En algunos programas de radio nocturnos, esas voces graves que suenan después de la medianoche, se plantea que quizá existen ventanas temporales, puntos geográficos donde la estructura del tiempo es más delgada. Times Square, con su intensa actividad eléctrica y su historia superpuesta, se menciona como candidato ideal. ¿Te parece absurdo? Piensa en esto. Manhattan está construida sobre roca metamórfica, esquisto de Manhattan, que aflora en varios puntos y permitió levantar rascacielos con cimientos sólidos. Bajo esa roca, capas geológicas que registran millones de años. Sobre ella, siglos de historia humana comprimida en pocas millas cuadradas, capas sobre capas. Algunos teóricos alternativos sugieren que los lugares con gran densidad histórica podrían actuar como nodos, donde momentos distintos se rozan, y entonces Fentz se convierte en símbolo. No importa si su origen está en un cuento, lo que importa es que representa la posibilidad de que el tiempo no sea una autopista, sino un entramado. Pero aquí surge una tensión interesante. A finales del siglo XX, investigadores escépticos rastrean cuidadosamente la genealogía del relato. Encuentran la publicación original de 1951. Identifican cómo fue reproducida sin atribución en 1953 por una revista de lo insólito. Documentan la cadena de citas erróneas que transformaron ficción en supuesto archivo policial. La documentación es clara,
Y aún así, la historia no desaparece. ¿Por qué? Porque cuando una imagen es poderosa, sobrevive a la corrección. El hombre de levita bajo el neón no necesita expediente. Necesita imaginación. Tal vez el verdadero fenómeno no sea un salto temporal, sino la facilidad con la que una narrativa cruza generaciones, idiomas y formatos sin perder intensidad. Y ahora te pregunto algo más íntimo. Si supieras con certeza que Fens nació de la pluma de un escritor, ¿eso apagaría la inquietud que sientes al imaginarlo mirando los rascacielos? Ahora deja a un lado los archivos, las revistas, los nombres propios. Quédate con la imagen. Un hombre del siglo XIX respirando aire cargado de gasolina, sus botas sobre asfalto en lugar de adoquines, su reloj de bolsillo marcando una hora que ya no coincide con el mundo que lo rodea. ¿Por qué esa escena nos inquieta tanto? En 1876, Estados Unidos celebraba su centenario mientras aún cicatrizaban las heridas de la guerra civil. En 1950, el planeta vivía bajo la sombra de la bomba atómica. Ambos momentos comparten algo: sensación de transición, de estar al borde de un cambio irreversible. Rudolf Fens encarna esa fractura. Es el individuo atrapado entre dos épocas que no dialogan. Un hombre que entiende el sonido de las campanas de tranvía tirado por caballos, pero no el rugido de un motor V8, que reconoce faroles de gas, pero no comprende la electricidad de un anuncio publicitario de varias plantas. Piensa en cómo reaccionarías tú si despertaras en una ciudad irreconocible, sin teléfonos familiares, sin moneda válida, sin referencias culturales. La leyenda, más allá de su origen literario, toca una fibra profunda: el miedo a quedar obsoletos, a que el mundo avance sin nosotros, a que un día despertemos y ya no entendamos el idioma tecnológico que nos rodea. Escucha el contraste. En 1876, Alexander Graham Bell demostraba el teléfono como curiosidad científica. En 1950, las llamadas ya cruzaban estados. En pocas décadas, la comunicación había saltado de experimento a infraestructura. El ritmo del cambio puede sentirse como un viaje forzado. Fens no pidió cruzar el tiempo. Si aceptamos la lógica interna del relato, fue arrancado de su calle y depositado en otra que no sabía nombrar. Su tragedia no es el atropello, es el instante de comprensión, ese segundo en que entiende que nada coincide. Algunas variantes de la historia dicen que en su rostro había terror puro. Otras afirman que parecía más confundido que asustado. Pero todas coinciden en la mirada, y esa mirada nos pertenece, porque todos en algún momento hemos sentido que el suelo cambia bajo nuestros pies, que la ciudad que conocíamos ya no es la misma, que los edificios crecen, que los sonidos se transforman, que las costumbres se vuelven irreconocibles. Rudolf Fens es una metáfora con botas de cuero. Pero cuidado, las metáforas, cuando se repiten lo suficiente, se vuelven mitos, y los mitos moldean la manera en que interpretamos la realidad. Así que te pregunto, mientras el eco de Times Square resuena otra vez en tu mente, ¿es más inquietante imaginar que el tiempo puede romperse? ¿O aceptar que somos nosotros quienes nos sentimos fuera de época? Vuelve conmigo a la intersección. No hay multitudes ahora, solo el murmullo constante de la ciudad que nunca se detiene. Broadway, Séptima Avenida, pantallas que hoy son digitales, pero que siguen cumpliendo la misma función: iluminar la noche como si el día se negara a morir. Imagina que estás de pie en el centro de Times Square. Bajo tus pies, capas de concreto vertidas en distintas décadas. Más abajo, túneles inaugurados en 1904. Más abajo aún, la roca antigua que sostiene Manhattan. Y encima de todo, siglos de pasos humanos que dejaron huellas invisibles. Cierra los ojos un instante, escucha el tráfico, un claxon lejano, un murmullo en varios idiomas. Ahora abre los ojos y pregúntate, ¿cuántas versiones de esta esquina han existido? ¿Cuántas seguirán existiendo cuando ya no estemos aquí? La leyenda de Rudolf Fens no necesita un expediente policial para persistir. Vive porque la ciudad cambia, pero el asfalto permanece en el mismo lugar. Porque cada generación camina por las mismas coordenadas creyendo que su presente es sólido, definitivo. Dos fechas separadas por 74 años,
pero unidas por un nombre que saltó de una página de ficción al rumor colectivo. Quizá el verdadero viaje no fue el de un hombre atravesando el tiempo. Quizá fue el de una historia atravesando la memoria. Jack Finney escribió un cuento en 1951. Lo hizo con detalles reales, con calles auténticas, con instituciones existentes. Sembró la duda con precisión de relojero, y la duda echó raíces. Desde entonces, cada vez que alguien menciona el caso en una charla nocturna o en un libro sobre enigmas, Rudolf Fentz vuelve a cruzar la calle, vuelve a mirar las luces con desconcierto, vuelve a dar ese paso fatal. Y aquí estamos nosotros, más de un siglo después de 1876, todavía imaginándolo. Dime algo antes de que termine esta historia. Si mañana caminaras por una avenida conocida y el entorno cambiara en un parpadeo, los autos transformados en carruajes, las pantallas en faroles de gas, ¿estarías seguro de que eres tú quien viajó? ¿O que el tiempo decidió moverse sin avisarte? Mira el asfalto, escucha el tráfico. En algún punto entre el pasado y el presente, en esa franja delgada donde la imaginación roza la historia, un hombre con levita aún parpadea bajo un cielo de neón. Y la próxima vez que cruces una calle concurrida, quizá mires 2 veces antes de dar el paso.